Nueva entrega de conclusiones. Hoy vamos a hablar con Gustavo Mendoza, es consultor político con una amplia experiencia comunicacional en periodos de elecciones y de campañas. Estamos compartiendo en este momento su ubicación, está muy cerca dentro de lo que es el casco céntrico de la provincia de Jujuy, y hoy vamos a realizar un análisis en cuanto a su materia, a su profesión, y que está relacionado con la pandemia y el tratamiento comunicacional desde los espacios políticos en diferentes niveles. Bueno, Gustavo, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y en primera instancia que realices un análisis y quizás compartas aquello que venís pensando con respecto a lo que sucede a nivel global y qué también sucede con la administración de las emociones por parte de la comunicación de los gobiernos. ¿Cuáles son las emociones más habituales en este proceso de crisis? El más claro es sin duda el miedo, que muchas veces se transforma en pánico. Esto otorga un escenario de incertidumbre permanente por el desamparo y la vulnerabilidad que siente la gente, más la sensación de tristeza que causa el aislamiento y las posibles pérdidas económicas. Todo esto en suma indica una preocupación general por el futuro. Un estudio relevado sobre 30.000 casos en más de 50 países del mundo dicen que 3 de cada 4 ciudadanos afirman estar preocupados por la situación presente, y del total de este universo el 41% afirma estar muy preocupados. Lo imprevisible entonces de los escenarios hace que las certezas se nos escapen. Se dispara todos estos factores y provocan un ambiente volátil, complejo y muy ambiguo. Esto implica con el tiempo una nueva normalidad disonante a la cual adaptarnos. El desafío a lograr por los líderes y sus gobiernos será entonces brindar certidumbre y un camino de retorno a la normalidad, como bien indica la gestión de crisis. Debe existir una especie de alianza por el bien común, donde no hay mercado posible sin esta sociedad, y la misma se encuentra amenazada en el presente proceso. Luego de esta crisis, también hay que decirlo, no habrá sociedad estable posible sin equidad. Las políticas económicas deben ir con ese rumbo fijo. El estado de ánimo en esta situación es el termómetro hoy de lo que se vive. Los líderes deberán trabajar sobre estos aspectos en sus discursos y políticas públicas que aporten al sostenimiento económico y a la integración del tejido social. Haces mención a lo que sucede con el tejido social. Gustavo, centrándonos ahora en un marco quizás únicamente del bloque latinoamericano, ¿qué venís observando dentro de los diferentes marcos ideológicos o posturas ideológicas políticas que vienen asumiendo los líderes latinoamericanos? Si tenemos referentes con una mayor mentalidad liberal, por ejemplo, tardarán más en definir la intervención del Estado con mecanismos de control a la población, como es el caso de Brasil o el Ecuador, y por el contrario, en liderazgos con mayor tinte intervencionista, los efectos sobre la propagación de la enfermedad serán menores, como en el caso de, si se quiere, nuestro presidente o el gobierno de México. Pero tanto derechas e izquierdas quedan difusas ante un proceso de crisis de esta magnitud. Los líderes deben encargarse de la salida de las crisis. ¿Y por qué digo crisis en plural en el escenario latinoamericano? Porque no hace mucho explotaron crisis económicas, políticas e institucionales en muchos de los países de la región, que la pandemia, contrariamente a lo que se cree, no ocultará, sino que acelerará estos procesos luego de su salida. No hay ganancia de tiempo en las crisis, sino que las mismas se solapan, provocándose una sucesión de crisis de lenta digestión para los líderes de la región, pero de rápida combustión y ebullición para los sectores que se encuentran en la situación crítica. Centramos la atención únicamente en el terreno argentino, en el territorio de Argentina, y lo que sucede con Alberto Fernández, su gestión con respecto a la crisis. ¿Qué podés destacar de lo que comunicacionalmente en el ámbito político está sucediendo con el tratamiento de la pandemia, de la crisis y el gobierno argentino? Alberto Fernández es uno de los pocos líderes a nivel global que gestionó adecuadamente el escenario de crisis.
Si bien comunicacionalmente se pueden marcar varias pautas a mejorar, sobre todo en la figura de González García, el ministro de Salud, los números de las encuestas avalan la gestión con índices positivos que arrancan cercanos al 70% y hasta el 80% según qué encuestadoras uno mire. Mas la gestión de una crisis no debe descansar nunca y se deben monitorear minuto a minuto a la misma en tiempo real. De ser así, lo que se viene en este segundo proceso de la crisis es la profundización de los problemas económicos que ya venían con la gestión del macrismo. Los números aquí de diversas consultoras son más que preocupantes, porque se habla de una caída desde un 4 hasta un 8% del PBI en un escenario de un par de meses, que puede llegar a crecer en cuanto más se profundice la pandemia y por ende se extienda la cuarentena. La recaudación sufrirá una caída récord del 50% promedio y las provincias tendrán menos ingresos por coparticipación con esto. Para traducirlo a pueblo, todos los sectores de la economía, especialmente los no esenciales, van a sufrir caídas muy elevadas de recaudación, en donde se pondrá en jaque modos de vida llevados hasta ahora. Conjuntamente con esto, los índices de desempleo y pobreza se incrementarán. Allí el gobierno deberá poner puntillosamente la lupa con las políticas públicas adecuadas, previendo el desarrollo de estos posibles escenarios. La articulación económica y luego comunicacional serán claves en este sentido. Por último, como para tener también tus conceptos con respecto a lo que sucede ya en la provincia de Jujuy, ¿qué puedes observar si solamente centramos el foco en el territorio jujeño? ¿Qué te está llamando la atención o qué considerás que está sucediendo con lo comunicacional por parte del gobierno provincial? Hay muchas aristas que desde el punto de vista de la comunicación de crisis deben mencionarse sin dudas, pero las mismas son estériles para el caso. Al afortunadamente llevar más de 2 semanas sin nuevos afectados por coronavirus en el territorio provincial, pero otra cosa muy distinta es seguir tratando la crisis del COVID-19 cuando se debería a estas alturas poner la lupa en otra afección más típica de la zona, como es el dengue, que día a día se incrementa a gran ritmo. Esto pone en riesgo la salud de todos los habitantes de la zona tropical de nuestro territorio. El COE y sus informes terminarán mutando hacia este tema seguramente, mientras que por detrás, solapadamente, la crisis judicial con pedido de intervención federal a la justicia también sobrevendrá. Esta última crisis es lo que en el campo de la academia y la consultoría los especialistas denominamos de sombra alargada. Este tipo de crisis se proyectan en el tiempo y acumulan antecedentes sin resoluciones favorables para los bandos. Es una suma de procesos controversiales de difícil simulación, donde además las arenas técnicas y políticas se encuentran en una puja constante por la opinión de la sociedad. Son muy difíciles de resolver porque marcan una falla de la estructura institucional y son de escrutinio intenso por parte de la sociedad. Los incidentes mal gestionados tienen estas características y sin dudas el Poder Judicial en Jujuy es una crisis de esta naturaleza donde se encuentra implicado el gobernador Morales. Escuchábamos a Gustavo Mendoza, él es consultor político y el día de hoy nos brindó detalles acerca de lo que está observando él, como así también los profesionales de esta materia académica con respecto al tratamiento comunicacional político en tiempos de crisis. Con esto llegamos al final, nos reencontramos la próxima.